nos hemos quedado con Alejandro Félix de Sousa. Él viene a presentarnos su libro La mirada de Venus. Este es el segundo sobre temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Así es, Atenor. Pero Alejandro Félix de Sousa, muy conocido aquí en Panamá, por cierto, ya que es escritor, es analista internacional, empresario, es consultor en asuntos estratégicos de muchas empresas, entre ellas empresas transnacionales. Se ha involucrado en este tema de la inteligencia artificial y me parece, y esto me imagino que con motivo de la Feria del Libro, así es, a presentarlo. Claro. Pero el año pasado nos trajiste un tema relacionado con la inteligencia artificial, lo recuerdo muy bien, y ahora regresa Alejandro Félix de Sousa a hablarnos acerca de la inteligencia artificial, pero qué interesante porque miren cómo él lo perfila, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Explícanos porque me parece muy novedoso lo que has hecho, Alejandro. Cuéntanos acerca de lo que es La mirada de Venus y por qué el título de La mirada de Venus. Muchas gracias, Atenógenes. Bueno, mira, lo que encontré al investigar sobre este libro, 190 países, mujeres en cada uno de esos 190 países, a través de la historia, para encontrar mujeres sobresalientes que en diferentes campos de actividad humana nos dieran luces sobre la inteligencia artificial, es que las mujeres han estado un poco marginadas del relato humano. Como la inteligencia artificial se alimenta de todo lo que ha sido la producción de conocimiento del hombre, desde la prehistoria hasta nuestros días, uno puede ver que esa inteligencia artificial que se alimenta de esa producción de conocimiento, se alimenta sobre todo de producción de conocimiento masculino. Hay pocas mujeres cuando hacemos el inventario de grandes mentes de la historia en esa lista. Y yo dije, hey, la verdad que esto es malo para nuestro presente y para nuestro futuro, porque la inteligencia artificial entonces está acudiendo a menos de la mitad de la población mundial en casi todas las épocas humanas, y solo está tomando el conocimiento que producimos los hombres, no las mujeres. ¿Qué tiene de peligroso eso? Bueno, como también nos pasa como latinoamericanos, que muchos de los intereses culturales de los grandes centros de producción mundial, científica, tecnológica, cultural, como el cine, no nos toman en cuenta. Pasa algo parecido entonces con la mujer. El no tomarla en cuenta empequeñece, digamos, la perspectiva de quienes trabajan en inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante esto? Porque la conversación más importante de nuestro presente y probablemente de nuestro futuro inmediato, se está ocupando las Naciones Unidas, se está ocupando el Papa, es qué hacemos con esta criatura que creamos. Exacto. Porque por primera vez en la historia humana, una invención humana sí invade el terreno del ser humano, porque hace cosas muy parecidas a nosotros como no lo ha hecho ningún animal ni ninguna otra máquina que hemos creado. Esta es la primera vez en la historia humana que tenemos una máquina que emula el pensamiento. Emula nuestro pensamiento. Emula muy buena esa palabra, Atenor. Sí, porque es que mucha gente piensa que la máquina piensa. Claro. Y la verdad es que la máquina no piensa. La máquina emula el pensamiento. Hace un gran esfuerzo por emular el pensamiento, por lo menos en esta etapa de la inteligencia artificial. Así es. Todavía estamos a un par de décadas de que la máquina ya comienza a pensar por sí sola. Todavía no hemos llegado a eso. Así es. Todavía no hemos. Esa se llama inteligencia general. Todavía estamos en la inteligencia generativa y artificial generativa. Exacto. Así que estamos en una etapa en donde la máquina por ahora está emulando y yo veo que tú en tu libro comienzas por el principio, por Eva. Exacto. Bueno, Eva es muy interesante. Ajá. ¿Qué hace Eva? Porque cada personaje cumple un rol, ¿no? Claro. O sea, ¿Tú le preguntaste a la inteligencia artificial sobre Eva? ¿Cómo fue eso? Sí, claro. Ajá. Obviamente, yo no uso agentes ni nada de eso. O sea, yo uso a la inteligencia artificial como un auxiliar del proceso creativo, como, no sé, Leonardo da Vinci tenía muchachos jóvenes que empezaban a pintar un poco los ángeles, los santos, y después él los terminaba, les daba ese toque. Entonces, ¿tú utilizas la inteligencia artificial de esa misma manera? De esa misma manera, como un auxiliar, ¿no? Okay. O sea, como un prompt. Estos ayudantes de Leonardo o de Miguel Ángel eran prompts, digamos. Lo más probable. O sea, agarraban, él les decía, mira la piedra, por acá va la mano, por este pedazo de mármol, por acá va la rodilla. Límpiame un poco eso para que yo después al final pueda agarrar y meterle mi trazo final, digamos. Él no entraba a la piedra solo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante por qué usé la inteligencia artificial? Bueno, obviamente porque la inteligencia artificial sí nos supera en algo, la capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Totalmente, y muy rápido. Exactamente. Pero hay que conocer mucho la vida de esos personajes históricos, la huella que dejaron esos personajes históricos, y también una cosa muy humana que acá en la mente del creador influye mucho es ¿para qué vamos a acudir a ese personaje histórico? Eva, ¿qué hace? Eva
Eva fue la primera persona que activó la historia. Ella, su deseo de saber lo llevó a tomar la fruta del conocimiento, querer parecerse a Dios también, ¿no? O sea, mira cómo esto influye en lo que estamos hablando ahora. ¿Y así Porque te dijo la los hombres inteligencia artificial? No, ¿Te lo obviamente. digo, no? Yo Esa la agregaste Esa tú. la agregué yo, obviamente, ¿no? Pero lo interesante aquí a Atenógenes es que ella cruza un umbral entre saber y no saber. Activa el verbo decidir, porque en el paraíso, acuérdate que Adán y Eva estaban programados, ¿no? Ellos no tenían libre albedrío. Entonces, ella al decidir hacer algo en contra de la voluntad divina, lo que hace es que activa la historia y también paga el precio de saber, que también es importante para nosotros en el presente pensar. Saber exige mucho. Saber exige mucho más que hacerle un prompt a una máquina. Mira, que me agrada ahora que estamos hablando de Eva, cuando reviso este capítulo, bueno, capítulo de Eva, veo que planteas algo muy profundo. Dice, cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, conviene recordar que la historia de nuestra especie no empezó con una herramienta, sino con una duda. Totalmente. Gracias. Muy profundo, muy profundo. Sí. O sea que la inteligencia artificial, y él sigue aquí, Alejandro, diciendo, la inteligencia artificial no es el primer umbral, es el más reciente, y todo umbral exige un nivel más alto de responsabilidad. Sí, y por eso la humanidad ahora en Naciones Unidas, y bueno, y yo siempre digo que la encíclica del Papa León es un prompt para la humanidad, ¿no? Porque lo que hace nos pone a pensar, hey, ojo que esto no sea como Eva, un experimento que se sale de control, digamos, totalmente. ¿no? Que rompe y ahora la que intención hablas del creador. de la encíclica del Papa, muchos pensaron que se trató de un pronunciamiento más. No, para la realización de la encíclica del Papa se buscó a las mentes más importantes del mundo en materia de inteligencia artificial, las reunió y tuvo, no todas juntas, sino individuales con cada uno de ellos. Los principales líderes del mundo de inteligencia artificial aportaron a esa encíclica. Y este ejercicio hace algo parecido, ¿no? O sea... desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Claro, porque mira, el riesgo que tenemos es una persona que sea muy tecnólatra, digamos, ¿no? Enamorada de las posibilidades de la inteligencia artificial, o una que sea muy tecnófoba, ¿no? Que agarre y diga, no, la inteligencia artificial va a desplazarnos, nos van a dominar los robots y eso. Entonces, en lugar de recurrir a un solo experto, que una tecnología naciente como esta, que está en etapa inicial todavía, puede equivocarse mucho en la proyección de lo bueno y lo malo que puede hacer, lo que yo hice fue hacer una gran encuesta a lo largo de más de 4.500 años de historia. Bueno, el primer libro lo hice con hombres y mujeres, y con este principalmente solo con mujeres, porque las mujeres, al haber estado en los márgenes, al haber estado puestas en lugares secundarios y eso, nos enseña mucho sobre el cuidado, sobre la intuición, sobre la contención, sobre el cuidado de las consecuencias de lo que los hombres masculinos, en este caso, que el hombre produce, ¿no? Ahora, Alejandro, mira, saltamos de Eva a otro capítulo importante con Cleopatra. Cleopatra. ¿Por qué Cleopatra? Bueno, Cleopatra es un personaje muy importante, Atenógenes, y bueno, si te provoca leer otro párrafo, porque ella, ¿qué hace? Ella nos enseña el uso de la inteligencia artificial en el gobierno, y el uso de la inteligencia artificial en la comunicación entre gobernantes y gobernados, en la comunicación pública, en la construcción de la imagen de los gobernantes ante los gobernados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella nos dice en un capítulo que dice la imagen, la propaganda y el nuevo taller de falsificación. En el Mediterráneo antiguo, la imagen del soberano y de los imperios viajaba acuñada en monedas de metal. Una moneda con un perfil, que era la moneda donde estaba la cara de Cleopatra, era un comunicado de Estado. Cleopatra lo entendió y lo usó. Sabía que el poder también es una estética, una firma repetida hasta volverse autoridad. La inteligencia artificial, capaz de generar imágenes, voces y escenas con una facilidad inquietante, le recordaría que la propaganda solo cambia de vestuario, nunca se retira del escenario. Ahora, pero mira, este párrafo es profundo también, Alejandro. Dice, si Cleopatra se asomara hoy al fenómeno de la inteligencia artificial, no se deslumbraría con la velocidad ni con el brillo de sus respuestas. Reconocería de inmediato un imperio. Un nuevo tipo de imperio, el que conquista sin desembarcar y ordena el mundo a través de categorías, recomendaciones y predicciones. Es cierto, es totalmente muy cierto, real, ¿no? muy cierto. Viste que cada párrafo tiene una carga de significado muy fuerte, ¿no? Sí, una carga de pensamiento. Esas son palabras tuyas, Sí, entonces te las agregaste. Sí, no te lo puso la inteligencia artificial. No, digo, te dan guías, ¿no? Pero... Sí. Mira, y eso ahora que lo estás ejecutando, porque realmente en la práctica lo estás haciendo. Quizás mucha gente confía ciegamente en lo que la inteligencia artificial te da. Claro. Pero la inteligencia artificial muchas veces sufre de alucinación. No sé si... Total. Si te pasó. Eso me pasó mucho, ¿Sí? claro. Entonces, Por si eso no, hay que conocer claro, el tema.
tienes que No conocer podemos el delegar tema, en la inteligencia porque si no artificial solamente pensar haces por un nosotros. copy-paste. Si Sí, no conoces eso- el tema, te das cuenta que hay algunas cosas que realmente no son históricas dentro del personaje que te está analizando. Y ese punto que estás haciendo, Tenoch, es muy importante para todos nosotros, no importa lo que estemos haciendo ahora, que recurrimos a la inteligencia artificial y tenemos que delegarle el rol correcto, ¿no? Como te decía, de auxiliar, pero no de pensar por nosotros. Nosotros como humanos no podemos delegar en la inteligencia artificial el pensar, el tomar la última decisión, como tú decías, si algo es verdadero o falso. Estresar un poquito la información que nos viene para ver, porque hay cosas que, por ejemplo, Agatha Christie nos habla en el libro, Ajá. la epidemia de lo verosímil, ¿no? La inteligencia Exacto. artificial te presenta cosas que parecen verdad, pero no son verdad y te puede en llevar una por malos época- caminos. Estamos en una época en donde algunas cosas parecen verdad, pero no necesariamente Exacto. son El verdad. criminal de Agatha Christie, ella nos habla, está elegida a propósito, ¿no? Porque las novelas de Agatha Christie te llevan como lector muy lejos de la verdad. Y es muy plausible, es muy creíble. Tú te agarras y piensas, el culpable es este, el culpable es este, y es un truco que hace la escritora para llevarte por otro lado. Eso pasa con la inteligencia artificial también, ¿no? Muy buen símil. Veo que también le dedicas un capítulo a Coco Chanel. Ah, ¿La ves? divina. Desde la Divina. revolución Gran de la personaje. moda, la elegancia y la identidad femenina. Sí. Ahora, ¿qué te dijo la inteligencia artificial sobre Coco Chanel? Mira, por ejemplo, Coco nos dice algo muy bonito, ¿no? Nos dice, la Maison Chanel nació combatiendo la homogeneidad. Mientras la moda repetía moldes, ella rompía estructuras. Quitó las ballenas de los corsés, borró las fronteras entre lo masculino y lo femenino e introdujo la comodidad como un lujo y una forma de emancipación. Si enfrentara hoy los sistemas de recomendación estética, ¿viste? Eso que el algoritmo te lleva por un lado, ¿no? De la inteligencia artificial detectaría de inmediato el riesgo, que la personalización de hoy se convierta en la monotonía del mañana, ¿no? Entonces, ella es una gran combatiente contra la comodidad, el aceptar las cosas como nos vienen, no desafiar, digamos, los resultados de los prompts. Mira que veo también que tocaste el periodismo con Katharine Graham. Uf, gran personaje. Y la inteligencia artificial. Creo que el Katharine Graham tiene esa marca detrás de uno de los grandes diarios de Estados Unidos, el Washington Post. Pero ¿qué te dijo la inteligencia artificial de Katharine Graham? Porque ella, desde su vida, imagínate lo que ella haría con la inteligencia artificial en esta época, siendo el Washington Post, por cierto, uno de los medios pioneros en el uso de la inteligencia artificial. Tal cual, Hay que darlo, tal cual. ¿no? Excelente nota. Mira, ella nos habla mucho del valor de la verdad y la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ella nos dice, el nuevo poder, algoritmos que editan y seleccionan sin aparecer. Esta es la sección, hay varias secciones, ¿no? Pero acá nos dice, Katharine Graham sabía que editar es ejercer poder. Elegir qué entra en una portada, qué exige verificación adicional o qué no se publica todavía es una forma, fíjate lo que dice, de gobernar la atención colectiva. La diferencia en nuestro tiempo es que ese poder ya no reside únicamente en una redacción visible, sino en sistemas que deciden qué se ve, qué se amplifica, o sea, qué se le da más espacio y qué se diluye incluso antes de que el lector llegue a elegir. No le escandalizaría la existencia de filtros, la historia del periodismo también es la historia de filtrar. Lo que les resultaría intolerable es la edición sin rostro, esa manera contemporánea de ejercer el poder sin asumir consecuencias. O sea, ella nos pone en el valor del medio. El medio tiene un editor, da la cara. Bueno, tú, Atenógenes, Guido, dan la cara por lo que se está haciendo. Y más allá de eso, mira también otra línea de tu libro que dice, Graham sabía que una sala de redacción es una forma de gobierno, administra la atención, fija prioridades y decide qué merece ser comprobado y qué no puede publicarse sin pruebas. La base de la comunicación moderna. Y también no la base de la comunicación moderna, la base de los problemas que tenemos de la comunicación moderna. Así es. De que se publican cosas que no tienen ningún Ella nos habla mucho de los deepfakes, claro, de los fake truths y todo eso, ¿no? Ahora, de allí veo que saltas a Marilyn Monroe. Uf, otro personaje interesante. Digo, hay muchas más, claro, estamos leyendo solamente algunas, Alejandro, pero ya estás Marilyn hablando es sorprendente, Atenógenes, porque Marilyn nos habla mucho sobre el bullying, ¿no? Acuérdate que ella tuvo siempre un conflicto existencial entre la Marilyn real y la Marilyn fabricada o construida, ¿no? Entonces, ella es muy interesante. Pero porque se hubiese sentido como pez en el agua en esta época, ¿no? Ella le encantaba la atención. Sí y no, exacto. Le encantaba la atención, pero también... claro, eso puede ser desbordante, ¿no? Le pasa ahora a muchos artistas, a muchos deportistas famosos, que lo público invade lo privado, ¿no? Y muchas veces la persona que el cine, por ejemplo, en el caso de ella, construyó en público, no necesariamente era
el ser real, ¿no? Ella era mucho más lectora, una mujer muy inteligente, estuvo casada con uno de los escritores más famosos de su época, era una mujer que peleaba mucho con los estudios de cine por defender sus aportes creativos a las películas, ¿no? Entonces, nosotros vemos a una Marilyn como rubia tonta, digamos, o fula tonta, pero había una mujer detrás de esa máscara, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para los jóvenes que de repente en ese modo de exposición al público sufren a veces el bullying, digamos, de personas que les critican sin saber que una cosa son las personas de repente en su exposición hacia los demás, y otras cuando están en su cuarto interior, ¿no? Oye, y cerramos con, no porque no hay, realmente lo que sobra acá son nombres de personas importantes, pero si comenzamos hablando de Eva, tú cierras hablando de María de Nazaret. Sí, María es un personaje... Tenías que incluirla, obviamente. Sí, porque ella nos habla un poco de la custodia de lo que creamos, ¿no? O sea, ella llevó a Jesús dentro de su cuerpo, lo dio a luz y nos habla un poquito de cuidado con lo que engendramos, tenemos que cuidarlo, tenemos que criarlo, ¿no? Entonces, María nos dice... María conoce una verdad que la modernidad olvida con frecuencia. Lo creado crece y al crecer se independiza de la intención inicial y puede muchas veces desbordarnos. Gestar no es controlar, es cuidar un proceso vivo que una vez iniciado adquiere normas y ritmos propios, ¿no? Es lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Aquí está el libro de Alejandro, La mirada de Venus. Muchas gracias por el espacio. Está presentándolo ahora, me imagino que para la Feria del Libro. 25 de agosto, 6 p.m. en el Salón Boquete de la Feria del Libro. Y gracias por el espacio, ¿no? Gracias a ti por acompañarnos. Ha sido muy productiva la charla de esta mañana. La mirada de Venus, estas lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Terminamos el programa. Gracias por acompañarnos. De nuestra parte, será hasta mañana aquí en Cuarto Poder.